Bueno, tema de hoy, acto jurídico o negocio jurídico. Pero nos había quedado algo pendiente de la clase pasada y era la cuestión de terminar la clasificación de los hechos jurídicos. ¿Se acuerdan que yo les dije que había algo básico que iba a ser fundamental hasta el final de la materia? Y era esa clasificación de los negocios, de los hechos jurídicos que hablaba de los voluntarios y los involuntarios. Me cierran el micrófono, chicos, que alguien tiene el micrófono abierto, discúlpenme. ¿Cuál es la diferencia entre un hecho voluntario y un hecho involuntario? La participación humana. El voluntario no reúne libertad, discernimiento, intención. Entonces, en el hecho voluntario, la voluntad del sujeto que actúa es plena o está completa, ¿correcto? ¿Cuándo es plena o está completa? Cuando reúne sus tres elementos internos, que eran, como muy bien dijiste, discernimiento, intención y libertad. Y además, ¿qué había que hacer con esa voluntad? Había que La manifestación externa. Exactamente. ¿Y esto por qué? Como también les dije, una voluntad que permanece encerrada en la mente del sujeto, en principio no tiene ninguna trascendencia jurídica. Lo que importa es lo que el sujeto manifiesta al exterior. ¿Y por qué digo en principio? Porque lo vamos a ver cuando veamos los vicios de la voluntad y los vicios del acto jurídico, que hay casos en donde un sujeto manifiesta una cosa, pero en realidad la voluntad interna no coincide con lo declarado. Por ejemplo, a mí me ponen un revólver en la cabeza y me dice, firma este contrato de alquiler o de locación por medio del cual me alquilas tu departamento en 5 euros, por decir cualquier barbaridad. Yo firmo. ¿Por qué firmo? Para evitar un mal. Ahora, lo que yo declaré, la firma del contrato, ¿es lo que yo realmente quería, lo que yo realmente pensaba? No. No. Cortá el micrófono, Robert, please. No, no era lo que yo quería. Acá hay una discordancia entre la voluntad declarada, la firma, y la voluntad real que yo tenía encerrada en mi mente. ¿Y cuál es la voluntad real? No quería firmar. Entonces, después vamos a ver qué ocurre cuando se dan estos casos, ¿no? De discordancia entre lo que uno dice o hace y lo que uno realmente piensa. Yo, evidentemente, lo que voy a tener que hacer es interponer una acción de nulidad de ese contrato y probar, obviamente, en este caso, la coacción o la violencia moral. ¿Y cuándo era involuntario el hecho? Obviamente era involuntario cuando faltaba alguno de los tres elementos internos de la voluntad o cuando algún elemento interno de la voluntad estaba afectado por alguna causa. En el caso del discernimiento, la menor edad o la privación de la razón. En el caso de la intención, cuando existía el vicio de error o de dolo. Y en el caso de la violencia, de la libertad, cuando el sujeto era víctima de lo que se llama la coacción moral, la intimidación, o directamente de lo que se ha denominado de hace tiempo, los romanos denominaban vis, con B corta, absoluta, que era lo que Vélez denominó o llamó fuerza física irresistible o el vicio de fuerza. Ahí sería involuntario el hecho, que la involuntariedad ya la analizamos, está en el artículo 261. Pero creo que nos habíamos quedado acá. Dijimos, los hechos jurídicos se clasifican en accidentales o de la naturaleza y humanos, los humanos en voluntarios e involuntarios, y los voluntarios, ¿cómo se clasificaban? ¿Se acuerdan? Lícitos e ilícitos, puede ser. Muy bien, Nina. Lícitos e ilícitos. Rivera, el titular de cátedra, tiene otras clasificaciones. Yo acá sigo la teoría clásica. Sigo Jambías, Borda, Rojas-Tex, Salvat, etcétera, etcétera, ¿no? Lo resumo un poco más. Después ustedes vean en Rivera qué otra clasificación él propone, ¿no? Positivos, negativos, etcétera. Dentro de los hechos voluntarios tenemos los lícitos y los ilícitos. ¿Cuál es la diferencia entre un hecho lícito y un hecho ilícito? Que parece fácil, ¿no? La diferencia. Está contemplado por la ley y el otro no. A ver, ¿qué es lo que está contemplado por la ley? Fede, El ¿no? ilícito es contrario a la ley. El ilícito sería, claro, contrario a la ley, el lícito Claro. está estipulado.
El acto ilícito es la acción humana o el acto desplegado por un sujeto que contraviene o viola una norma jurídica, es así de simple. Va en contra de una norma jurídica. Si yo voy por, qué sé yo, la avenida Lugones, voy para el centro, para la capital federal, y voy a 110, ¿estoy violando alguna norma jurídica? ¿Estoy haciendo lo contrario a lo que dice la norma? Sí, porque el máximo es 60. Sí. Es 100 ahí, el máximo 100. Es decir, yo violé la norma jurídica. Mi conducta es contraria a la norma jurídica. Y en cambio, una acción lícita, un acto lícito, es la conducta o el acto no prohibido por la ley. Cuando hablamos de las conductas permitidas en nuestro derecho, o de las acciones humanas que no contravienen el orden jurídico, básicamente nos remontamos a qué artículo de la Constitución que establece como un principio de libertad, genéricamente Artículo hablando. 19. Claro, exactamente, vale. El artículo 19. Nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Las acciones de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública están exentas de la autoridad de los magistrados y solo reservadas a Dios. Con lo cual existe el principio de libertad. Pero la libertad, ya lo vimos muchas veces, pero vale la pena recordarlo, no es absoluta. Está limitada la libertad. Uno no puede hacer absolutamente lo que quiere. ¿Por qué? Porque tenemos dos series de limitaciones. La primera limitación que sufren no solamente la libertad, sino nuestros derechos, es una limitación expresa, predibujada, predeterminada por la ley. La ley nos dice, usted con su derecho no puede hacer tal cosa. Pero después tenemos, como yo lo denomino, un límite invisible, que está dado por lo que se denomina el orden público, como ese conjunto de principios, valores, instituciones y normas que son considerados fundamentales por un Estado o por una sociedad en un tiempo determinado, y que va variando de tiempo en tiempo y de sociedad en sociedad. Pues yo digo que cuando a mí me dicen, usted abusó de su derecho, y yo pregunto, ¿por qué abusé de mi derecho? Porque fue en contra del ordenamiento jurídico, porque fue en contra de la buena fe. Y yo pregunto, ¿pero en qué sentido? Si eso no está en el código, no está en la ley. ¿Se comprende lo que quiero decir? Por eso digo que son límites difusos y que quedan sujetos a interpretación judicial. Dentro de los ilícitos, estamos terminando de clasificar los hechos jurídicos, ¿no? Dentro de los ilícitos tenemos una doble clasificación también. ¿Y ahí qué tenemos? Nos encontramos con los hechos simples y complejos. No. Dentro de los hechos ilícitos tenemos los delitos y los cuasidelitos. ¿Cuál es la diferencia básica entre un delito y un cuasidelito, chicos? Que ¿El haya, delito está consumado? No, vale. que Tiene haya que una ver con... intención de Sí, dañar. Pues, ahí está la diferencia. En el delito el sujeto o el agente con que interviene, con dolo. En cambio, en el cuasidelito, el sujeto interviene con otra figura, con otro elemento subjetivo, que se llama culpa en derecho. La culpa en derecho, ¿con qué la asociamos? Con varias palabritas. Imprudencia, negligencia, impericia, falta de previsión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense ustedes, si un sujeto comete un hecho ilícito, con dolo, y otro sujeto comete el mismo hecho ilícito, pero con culpa, ¿cuál va a ser sancionado con mayor severidad? Con dolo. Y claro, Dolo. por eso el hecho doloso sufre una consecuencia más severa o una sanción más severa que el hecho culposo, por la sencilla razón de que en el evento doloso, o en el hecho doloso, o en el ilícito doloso, el sujeto tuvo la deliberada intención de causar el daño. ¿Se comprende lo que quiero decir? El dolo en este sentido, ¿qué es? Como elemento del hecho ilícito. Se configura o se define como la deliberada intención de causar un daño. Y la culpa sería la negligencia, la imprudencia. Está bien, el sujeto cometió el daño, pero no porque haya tenido la intención de dañar, sino porque fue descuidado. Obró con imprudencia.
La persona que sale a manejar con unas copas de más, ¿qué es lo que tiene que pensar antes de salir, subirse al auto y ponerse a manejar? ¿Qué es lo que tendría que pensar o representarse en vuestra mente, en su mente, no en vuestra? Que puede matar a alguien, que puede hacerle daño. Que puede hacerle daño, ¿por qué? Porque cuando uno está con alcohol en sangre, cuando uno tomó unos drinks, y la reacción no es la misma. Hay que ver, depende cuánto tomó cada uno. No se rían, porque hay algunos alumnos que se ríen cuando yo hablo de esto, no quiero hacer nombres, ¿no? Acá, sobre todo. Uno no tiene la misma reacción. Entonces, ¿qué tiene que pensar? Y si yo me tomé 3 whiskies, y mejor no manejo porque puedo dañar a alguien o puedo matar a alguien. ¿Sí? Pero no es lo mismo subirme a un auto, estar con el motor prendido y las luces apagadas, y ver que una persona está pasando, está saliendo de su casa, pongo primero y lo levanto por el aire y lo mato. Utilicé el automotor como un arma. ¿Yo ahí con qué actué? ¿Con culpa o con dolo? Con dolo. Con dolo. Con dolo. No. ¿Por qué con dolo? Porque tuve la intención de causar el resultado dañoso. Yo siempre pongo el ejemplo, pero me pongo a mí mismo de víctima, está claro. Siempre, ahora como hace 2 años que no vamos a la facultad, siempre pongo el ejemplo que salgo a la noche de la facultad, cruzo la parte trasera, hay un estacionamiento a la calle, voy al auto, estoy caminando para el auto y un alumno resentido y malo pone primera y me mata, me levanta por los aires y me mata. ¿Y por qué hizo eso? Porque le puse un 2 en el parcial. Un alumno malvado. Bueno, ese es el ejemplo que siempre pongo, ¿no? Y ahí, bueno, uno dice, pero los homicidios con un automotor son culposos. No necesariamente. Sí como regla general. ¿Está claro? También puede ser que yo esté limpiando un arma, se me escape un tiro y mate a una persona. La maté con un revólver, pero ¿tuve la intención de matar? No. Obré con culpa, o acá algún especialista en derecho penal me dirá, ahí hubo un dolo eventual o si ustedes quieren, un homicidio preterintencional. Depende de cómo yo estuviese limpiando el arma, en qué circunstancias, en qué lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, profe, sí. El tema ese de, bueno, vos salís y te pisa un alumno porque le pusiste un 2. Le hacen un juicio penal a ese alumno y además uno civil, ¿es así? Claro. Normalmente sí, porque son 2 cosas. Una es la responsabilidad civil, Ezequiel, que es el tema de daños. ¿Cómo se resuelve la cosa en nuestro derecho? Con una indemnización de daños y perjuicios, ¿no? Y la otra cosa distinta es la responsabilidad penal. Porque ¿cuál es la misión del juez penal acá? En la causa penal. ¿Qué tiene que indagar el juez penal? Si fue culpable o no. ¿Pero qué hace? ¿Cómo se define el delito? Ninguno de ustedes está acusando penal todavía, ¿no? Por ahora, en general, las cátedras son finalistas, ¿no? Analizan la culpa al principio. Pero digamos, cuando yo estudiaba, que la mayoría de las cátedras... Es la conducta típica, antijurídica. Sí. Claro, acción típica, antijurídica y culpable. Es decir, si yo maté 2 ladrones que entraron a mi casa, me apuntaron, me dispararon y le erraron y yo gatillé y los maté a los 2, ¿eso es un homicidio o no? ¿Es una acción típica? Sí. ¿Por qué es una acción típica? Porque está encuadrada dentro del artículo 79 del Código Penal. El que matare a otro será reprimido con prisión o reclusión de 8 a 25 años. ¿Hay un homicidio o podemos tapar la realidad? 2 homicidios. ¿Maté o no maté? Sí, maté. Es una acción típica, antijurídica y culpable. ¿Pero qué tenemos que averiguar ahí? ¿Qué hace el juez penal? También hay 2 homicidios. Es antijurídica. ¿Es culpable? Los hechos. ¿De qué manera actué yo ahí? Me pongo yo como ejemplo acá para explicárselo, ¿no? Esto lo van a ver en penal. Yo de penal lo único que sé es se patea los 12 pasos, ¿está claro? Si le es reprochable al individuo. Bueno, yo lo cometí. El arma es mía, están mis huellas, yo dije que había disparado, que yo los maté. Hay testigos que vieron que yo maté a los 2 ladrones. Pero, ¿tengo alguna manera de no ir preso? ¿De que no se me aplique la pena? En defensa propia. ¿Y qué sería la legítima defensa? Una causa de justificación.
utilicé una fuerza porque me agredieron, ¿no? Después hay varios otros supuestos, pero no importa, ¿no? Tema de la emoción violenta, causas de inimputabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que el homicidio está, los dos homicidios están. ¿Se comprende? No es que si se acredita la legítima defensa, el homicidio no ocurrió. Sí, hay 2 muertos. ¿Se ve esto? Lo que ocurre es que el juez no me declara culpable. Pero bueno, no sé por qué estoy metiéndome en esto, que es cuestión de otra materia que lo van a ver en serio, no conmigo, que es casi en broma esto. Iocandi gratia, como decían los romanos, ¿no? Pero bueno. Entonces, dentro de los hechos ilícitos están los delitos y los cuasidelitos. Pero a su turno, los hechos lícitos se vuelven a clasificar en 2. ¿Y cómo se clasifican los hechos lícitos? Pregunta para mis queridos alumnos. De acuerdo al código, ¿cómo se clasifican los hechos lícitos? Actos jurídicos y actos lícitos. ¿Puede ser? Actos jurídicos y actos lícitos se los llama ahora, antes se los denominaba actos lícitos propiamente dichos o simples actos lícitos. El simple acto lícito creo que está definido en el artículo 258, ¿puede ser? ¿O estoy equivocado? Del código. Sí, está en el 258. Simple Bueno, acto, Fede, ¿te animás a leer el 258 despacito, por favor? simple acto lícito, ¿no? Sí, el simple acto lícito. Ok. El simple acto lícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Muy bien, simple acto lícito. Primero decirles que el simple acto lícito es una especie de ¿qué? Del hecho jurídico. ¿No? Y de acuerdo a lo que acaba de leer recién Fede, ¿cuáles serían los caracteres del simple acto lícito? Volví a leerlo, Fede. El simple acto lícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de la relación o situación jurídica. Muy bien. Si yo les preguntase a ustedes, chicos, ¿cuáles son los caracteres que ustedes notan que están involucrados en la norma del artículo 258 respecto de los simples actos lícitos o actos lícitos propiamente dichos o simples actos, como ustedes quieran llamarlo? Acción voluntaria no prohibida por la ley. Despacito, despacito, Fede, despacito, estás corriendo una maratón ahí. Vamos de nuevo. Acción voluntaria, ¿no? Sí. ¿Qué significa que es voluntaria la acción? Que la voluntad es plena de la persona. Muy bien, muy bien. ¿Y cuándo es plena la voluntad? Cuando tiene discernimiento, libertad. E intención. Y Muy bien, y además manifestamos la voluntad, ¿correcto? Perfecto. ¿Y qué otra cosa? Que vos diste los dos, como los dos requisitos juntos, Fede. No tiene que estar como ese simple acto lícito. Prohibido por la ley. No prohibido Claro. por la ley. Si yo voy a pescar, por ejemplo, ¿se acuerdan del ejemplo que habíamos visto de ir a pescar cuando empezamos con el tema de los hechos jurídicos? Si yo voy a pescar a algún lugar y está prohibido pescar ahí, y no solamente está prohibido, sino que está prohibidísimo llevarme un pez o un pescado. ¿Es un simple acto? ¿Qué sería esto que yo cometí? ¿Dónde lo encuadran dentro de esta clasificación que hicimos de los hechos jurídicos? Acto ilícito. Exactamente. Y ojo, el acto ilícito no lo identifiquen con el derecho criminal o el derecho penal. Estamos hablando de una ilicitud genérica. ¿Está claro? Si yo no pagué los impuestos, ¿cometí un hecho ilícito? Sí. ¿Por qué? Porque la ley o las normas tributarias, ¿qué me dicen? Hay que pagar los impuestos en tiempo propio. Si yo no pagué el alumbrado, barrido y limpieza, las tasas municipales, ¿cometí un hecho ilícito? Sí. Sí.
Si yo me excedí en el límite de velocidad, ¿cometí un hecho ilícito? Sí. Sí. Si yo estacioné en un lugar para discapacitados, ¿cometí un hecho ilícito? También. Sí. También. Si yo no pagué el alquiler de mi contrato de locación, ¿cometí un hecho ilícito? Sí. Bueno, esto para que lo tengan en claro. Pero normalmente uno sobre todo cuando uno empieza la carrera en el CBC, uno cree que cuando hablamos de hechos ilícitos estamos únicamente en presencia del derecho penal. El robo, el abuso deshonesto, el aborto. No, esos son ilícitos desde el punto de vista del derecho criminal. Pero también tienen ilícitos más genéricos, tienen ilícitos en el derecho civil. Por ejemplo, el delito de daños, el que habíamos visto, ¿no? El niño que juega, patea penales contra el vitró del vecino, le rompe todos los vidrios. Pero que el niño que tenga más de, ¿cuántos años para que sea responsable? 10. ¿De 10? 10 años, claro. Por debajo de los 10 años, el niño no tiene ningún tipo de discernimiento de acuerdo a nuestro Código Civil. ¿Ok? Y igual, si tiene 9 años y le rompe los vidrios, ¿qué pasa ahí? Igual tiene que pagar los padres, ¿o no? Obvio. Lo que ocurre es, Ezequiel, que cuando el niño tiene más de 10 años, la víctima del daño, que en este caso es el vecino, que está mirando cómo tiene los vidrios rotos, tiene ante sí 2 responsables. Uno es el pequeño diablillo, el niño, que le rompió todos los vidrios, que fue el que ejecutó los penales, ¿no? Con mucho acierto, por cierto. ¿Por qué? Porque le rompió cada penal un vidrio menos. Así que una puntería, un clon de Messi, un pequeñito Messi en potencia. Y segundo, los padres, porque han incurrido en lo que se denomina culpa invigilando, en la vigilancia del hijo, son responsables, porque son los titulares de la responsabilidad parental. Y la responsabilidad es solidaria. En la totalidad del daño se hace efectiva el vecino, la puede ser efectiva en el papá, en la mamá o en cualquiera de los papás, si son del mismo sexo o de las mamás. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y con esto creo, me falta. Y ahora empezamos, y dejo acto jurídico para lo que viene, porque dentro de los actos lícitos me queda el tema del acto jurídico, que es lo que empezamos ahora. ¿Ok? ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda, consulta, inquietud, comentario? ¿Los simples actos lícitos no tendrían consecuencias jurídicas? A ver, ¿vos te acordás, Bahía, que al empezar pusimos el ejemplo de ir a pescar? Que creo que era con Bauti, que lo veamos, y con Fede. Bueno, si yo les preguntase a ustedes, ir a pescar, ¿dónde lo ubican dentro de toda esta clasificación que hicimos de los hechos jurídicos? Simples actos lícitos. Exactamente. Ahí tienen la especie de hecho jurídico ir a pescar. Obviamente, para que se produzca la adquisición, la modificación o la extinción de una relación o situación jurídica, se tienen que dar los extremos o los requisitos que la ley establezca. En el caso del pescador, ¿qué se tiene que dar? Primero, que esté autorizada la pesca. Segundo, que el pescador tenga el permiso de pesca. Tercero, que se le permita al pescador llevarse una pieza de las que captura, respetando el peso y el tamaño del pez, del pescado. Si se dan esos requisitos y el pescador se lleva una pieza, ¿qué adquirió sobre ese pescado? El derecho real de dominio o propiedad. Por un modo o medio se llama aprehensión o apropiación de cosas sin dueño, como son los peces de los mares, ríos, lagunas, etcétera. ¿Se entendió esto? Sí. Muy bien. Sí, Bueno, ¿alguna duda? No, bárbaro. nada por ahora. Perdóname que acá... Bueno. Nos queda el tema del acto jurídico. Nico, ahí Diego hizo una consulta en el chat. ¿Qué dice? A ver, haceme el favor, Bauti. Te digo, si no pago una multa de tránsito es un acto ilícito, pero la dejo caducar que está permitido. ¿Cómo sería esto? Decirle que para el asesoramiento lo veo después de clase.
y que la mulita trabaja, pero la mulita come. ¿Y que come? Alfalfa, pasto tierno, ¿no es cierto? No es alfalfa vieja, es alfalfa tiernita, ¿no? Para hacer feliz a la mulita. A ver, ¿el hecho ilícito cuál es ahí? Dieguito, es violar la norma de tránsito. Después, ahora, ¿qué consecuencia tiene? ¿Cómo reacciona el ordenamiento jurídico ante la violación de una norma de tránsito? Aplicando una sanción. Bárbaro. ¿Qué sanción podría ser? Una multa. No paga la multa. ¿Qué pasa ahí? Prescribe en algún momento. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Empieza No paga a la multa. aumentar con El Estado interés. municipal, el Estado provincial o el Estado del que ustedes quieran. ¿Qué tiene que hacer cuando impone una multa? Tiene que procurar cobrarla. Obvio. Y si pasa el plazo y la Empieza a multa... cobrar intereses. Claro, intereses. Y lo que tiene que hacer el Estado ahí es intimar, porque con la intimación interrumpe el curso de la prescripción. Hoy creo que el plazo de prescripción son 5 años. En Capital Federal eran 2 años en un momento. Eran 2 años el plazo de prescripción. A mí me pasó una vez, le cuento una anécdota, hace varios años, hace creo 8, 9 años o 10 años, tenía 5 multas en Capital Federal el 9 de julio. Digo, pero si yo no estoy yendo, no voy por 9 de julio, voy hasta la facultad. Hablo con mi mujer de aquel momento, ¿no? Y le digo, escúchame, ¿vos estuviste por 9 de julio? Y no me acuerdo. Escúchame, mira, acá está la foto. Ah, no, fui a dar las clases. Bueno, no voy a seguir indagando igual, ¿no? Por la duda no indago más, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero lo cierto es que me habían enchufado 5 multas. Bueno. Entonces voy, no te rías, Robert, no te rías eso, ¿no? Me río porque me ha pasado. Bueno, 5 multitas, ¿no? Salvando el pensión. ¿Me prestás todo? Sí, toma, llévatelo. Bueno. 5 multas. Y yo desconocía la situación. Pero en las fotos de mi auto. Y yo decía, caracoles. Pero no soy yo el que está dentro del auto. Y miraba un poquito más, pero ¿quién es ese señor que va de acompañante también, no? René. No, mentira, no sé si, no importa. Live. Bueno, me fui ahí al edificio Tribunal de Faltas ahí sobre Pellegrini, ¿es? Pellegrini 211. Bueno, me comí 2 horas de cola, 1 hora y media de cola, entonces me atiende no me acuerdo cómo se llaman los, no son jueces, eran, se me fue el nombre. Hay como una especie de juez entre comillas a cargo de cada secretaría. Bueno, me atiende una señorita y obviamente eran 2 años de prescripción las multas en aquel momento. Y estaban todas prescriptas. Entonces hablo con la señorita, me atiende muy amablemente y digo, mirá, esto está prescripto, pero nunca me notificaron. Sí, quédese tranquilo. Bueno, estamos haciendo los 3 y por ahí, entre comillas, el que era el juez de atrás, me mira así, mal, me mira mal. Yo lo miro mal también. Y me dice, yo a vos te conozco. Y lo miro y le digo, yo a vos también te conozco. Bueno, resulta que era empleado en un juzgado civil, cuando yo era pibe iba a patear. Y bueno, llegó ahí a juez o a controlador, no sé cómo se llama. Así que me quedé charlando, fíjense lo que son las cosas, ¿no? Pero no es que me salvé de las multas por él. Me salvé de las multas porque pedí la prescripción, que eran 2 años. Ahora son 5 años. Entonces, esto se los digo a título gracioso, ¿no? Lo que pasa a veces, ¿no? Mi ex mujer, ¿no? En aquel momento me fastidiaba. Ahora me fastidia más que estoy separado que antes. Así que imagínense. Pero bueno, esto es anecdótico también. El Estado acá, el Estado de Capital Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene que preocuparse por recaudar, por cobrar las multas. Como ocurrió en aquel momento, si la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no procuró cobrar las multas, ¿la culpa de quién es? De la ciudad autónoma. De la ciudad. Y acá se aplica el viejo principio romano tan sabio, nemo auditur propiam turpitudinem allegans. Nadie es oído cuando alega su propia torpeza. Pero si el acreedor no se preocupa por cobrar la deuda, no podemos tener al deudor contra la pared, para pretender fusilarlo jurídicamente en algún momento. Entonces, por eso es el sentido de este instituto de la prescripción, ¿no? Las deudas no pueden durar para siempre.
en general. Hay casos de acciones imprescriptibles, está claro, ¿no? No es que la deuda prescribe, lo que prescribe es la acción judicial para exigir el cumplimiento de la deuda, ¿se entiende? No es lo mismo decir los derechos humanos prescriben o no prescriben, no. La acción judicial es la que no prescribe. En el caso de los delitos de lesa humanidad, como puede ser un genocidio, los crímenes de guerra, no es que normalmente se dice el derecho humano no prescribe, no, lo que no se extingue es la acción judicial, no el derecho humano. ¿Está claro? Así que si pasó el plazo de prescripción, Dieguito, que son 5 años, zafaste. Si no, contratá un buen abogado. Mandame la alfalfa después, por Mercado Libre. Ok, perfecto. Y sí, 13, sí, está represcripta. Tenés que ir allá, si es en Capital, y pedir directamente la prescripción. Mercado Libre llega mañana. Lo pedís hoy y llega mañana, así que no hay ningún problema. La caja con alfalfa mañana me llega, ¿no? ¿O no? Dieguito, ¿es así? Bueno, seguimos. ¿Qué es un acto jurídico? Primero vamos al artículo que lo define. Es el 259. A ver, René, vamos a leer el 259 con mucho cariño del Código Civil y Comercial. Acuérdense, el Código Civil siempre arriba del escritorio. Muy bien. Siempre en la cartera de la dama o en el bolsillo del caballero. ¿Qué dice el 259 del Código Civil y Comercial? Acto jurídico. El acto jurídico es el acto involuntario, lícito... No. ¿Qué? Voluntario. Voluntario. ¿Y qué pasó? ¿Ya Tengo estuviste? dislexia. No, pensé que habías estado... No, que estuviste... Perdón, sí, adelante. Va de nuevo. Acto jurídico. El acto jurídico es el acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Muy bien. Entonces, fíjense que acá el 259 está definiendo lo que es el acto jurídico. Y de este 259, que yo les diría que es una reedición masterizada, remasterizada del viejo artículo 944 del Código Derogado, podemos extraer los caracteres centrales del acto jurídico. Primero, todo acto jurídico es un acto voluntario, pero además de ser voluntario es lícito. Y además de ser lícito, ¿qué finalidad tiene el acto jurídico? ¿Producir efectos legales o no? ¿Sí? Siempre. ¿Sí? Todo acto jurídico produce consecuencias jurídicas necesariamente. A diferencia del hecho jurídico, recuerden que el hecho jurídico puede producir consecuencias o no. ¿Y de qué depende eso? De que se cumplan las circunstancias o los requisitos que establece la ley. De acuerdo al artículo 257 del Código Civil y Comercial. Entonces, ¿por qué es voluntario el acto jurídico? Siempre. Porque el sujeto obra con discernimiento, intención y libertad y además necesita manifestar esa voluntad al exterior, por alguno de los modos o medios que establece el Código. Segundo, es lícito. Ustedes no van a encontrar jamás un acto jurídico ilícito. ¿Por qué? Por la sencilla razón, como decía el maestro Llambías, de que la ley o el ordenamiento jurídico no nos faculta a realizar acciones o a llevar adelante conductas que precisamente tiendan a violar una norma jurídica. Tercero, que esto es central, el acto jurídico siempre produce consecuencias jurídicas. Siempre. Por eso se dice, el acto jurídico tiene como fin inmediato. El 944 del Código Derogado decía, el acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene como fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, y ahí enumeraba las consecuencias o los efectos legales. Hoy, con una mejor redacción, el artículo 259 nos dice que el acto jurídico, ¿qué es lo que va a producir necesariamente? La adquisición, la modificación o la extinción de ¿qué? Relaciones o situaciones jurídicas. Relaciones o situaciones jurídicas. El código anterior lo que hacía era enumerar los efectos: adquisición, modificación, transferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya les dije que es muy buena la redacción del 257 cuando hablamos de los hechos jurídicos, y es muy buena la redacción de este artículo 259. Alguno de ustedes podrá confundirse tal vez, porque en los libros van a encontrar
en lugar del vocablo acto jurídico o la frase acto jurídico, el negocio jurídico. No sé si lo vieron. Hablar de acto jurídico, negocio jurídico es exactamente lo mismo. Negocio jurídico es una terminología que viene de Europa, sobre todo la doctrina italiana. Que en realidad cuando ellos hablan de negocio jurídico, allá no se están refiriendo a lo que nosotros denominamos actos jurídicos, acá. Están dando otro significado. Pero en la República Argentina hablar de acto jurídico, negocio jurídico, es exactamente lo mismo. ¿Está claro? Así que pueden llamarlo indistintamente de la forma que ustedes quieran. Bueno, Profe, si yo les preguntara, sí, dime. el tema de simple acto lícito, entonces sería más que un acto, sería un hecho jurídico, ¿o no? Por supuesto. Ah, El hecho jurídico como regla general. El hecho jurídico como regla general. Pero vos pensás que ir a pescar es el ejemplo, ahí vos tenés un ejemplo que encaja dentro del simple acto lícito o el acto lícito propiamente dicho. ¿Y por qué ahí? ¿Por qué interviene el hombre necesariamente? No es un hecho de la naturaleza. No es un hecho involuntario. ¿Me entendés? Vos vas a pescar porque querés. Tenés Sí. el designio o propósito de ir a pescar. Lo hacés con intención. Ahora, está bien, seguramente vos querés pescar, pero por ahí a veces vos lo que querés ir es relajarte, pasar un tiempo con amigos en algún lugar lindo, paradisíaco, alejarte de no sé, de los problemas que por ahí uno puede tener en la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tal vez un día o 2 días de pesca te devuelven un poco de paz a la mente. Por lo menos es lo que me pasa a mí. Paz mental. Pesques o no pesques. Bueno. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué ingredientes necesitamos para hacer una torta, un bizcochuelo de vainilla, por ejemplo? ¿Qué me dirían? Y no manifiesten lo que están pensando. Este loco está preguntándonos en una clase de Derecho Civil cuáles son los ingredientes para hacer una torta. Pero van a ver por qué se los pregunto. Harina. Harina, huevo, leche. Harina, Vainilla. huevos, leche, vainilla. ¿Algo más? Molde. Azúcar. Bueno, ¿y con eso podemos hacer una torta o haría falta algo más? El horno. El agua y el horno. Las ganas. Alguien que la haga. Bueno, por supuesto, alguien que la haga, sin duda. Algunos le pondrían ¿no? Algunos le pondrían a la torta algún chorrito de alguna bebida espirituosa también, ¿no? ¿O no? Algún Coñac, licorcito. Claro. Eso Ahí dicen, está. eso dicen. Bueno, para saborizar, ¿no? Un poquito, René. Muy bien. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuáles son los ingredientes necesarios y fundamentales, entre comillas, ¿no? Para fabricar o para crear un acto jurídico? En otras palabras, ¿cuáles son los elementos esenciales de validez de cualquier negocio o acto jurídico? ¿Qué me dirían ustedes? Libertad, discernimiento y voluntad. A ver, esos serían ingredientes de el acto voluntario, ¿no? La voluntad tiene que ser plena para poder producir efectos jurídicos. Eso está bien. Pero para estar en presencia de un acto jurídico, para crear un acto jurídico, si quieren, ponemos en ejemplo un contrato, que el contrato es un acto jurídico bilateral. ¿Qué elementos necesarios y esenciales tiene que tener todo negocio o acto jurídico? Si ustedes ¿Dos o quieren más contrato. personas? Ah, estamos por ahí entonces. Personas. Sujetos, podríamos decir. ¿Podríamos hablar de sujetos capaces? Sujetos capaces. Primer elemento. Porque si no existiese un sujeto, no habría acto jurídico, ¿no? Segundo, La intención o el propósito de hacer algo con eso estaría dentro de la voluntad. Objeto. Nina, fíjate que estaría dentro de la voluntad. Objeto. Objeto del acto jurídico. Segundo elemento esencial, común a todos los negocios jurídicos. Tercero,
Causa, ¿no era? Sí, la causa final o la causa fin sería el tercer elemento esencial y común a todos los negocios jurídicos. Y el cuarto, aunque para algunos autores no sería un elemento esencial como para Rivera, si mal no recuerdo, para ser titular de cátedra, en general la forma sería un elemento esencial y común a todos los negocios jurídicos. Y acá yo sigo la teoría clásica, la doctrina clásica de Guillermo Borda, Jorge Joaquín Llambía, Manuel Arauz Castex, Raimundo Salvat, etcétera, etcétera. Pero creo que Rivera hoy a la forma no la coloca como un elemento esencial de todo negocio o acto jurídico. De modo tal que para el titular de cátedra serían 3 los elementos. Y fíjense bien lo que les estoy diciendo, porque el primer elemento que les mencioné son los sujetos capaces. Y fíjense a Rivera, ¿qué dice respecto de la voluntad? ¿Qué dice respecto de la capacidad? ¿Y qué referencia hace respecto de los sujetos, no? Yo les puse sujetos capaces. Obviamente, los sujetos que intervienen tienen que tener capacidad de hecho y de derecho. Esto está claro, ¿no? ¿Se entiende? Tienen que tener capacidad de hecho y de derecho. Tienen que poder llevar adelante el negocio jurídico por sí mismos, sin necesidad de que intervenga un representante legal, y además tienen que tener la aptitud o la idoneidad de ser titulares de los derechos y de las obligaciones que se van a generar como consecuencia de la celebración de ese negocio jurídico. Y una pregunta aquí, a ver si se acuerdan. Que esto tiene que ver con 2 clases grabadas que yo les subí al grupo, y que las tienen en el canal. ¿Qué finalidad tiene la incapacidad de derecho y qué finalidad tiene la incapacidad de hecho o de ejercicio? ¿A quién tiende a proteger la incapacidad de hecho? Al incapaz. Al incapaz, o al sujeto que tiene ese déficit, ¿no? En algún sentido. ¿Y la incapacidad de derecho? A la moral. Más general, Al orden público, ¿no es? al orden público. Al orden público. Bueno, chicos, dejamos acá. Les mando un abrazo y nos vemos la clase que viene. Cualquier cosa que necesiten, me consultan. ¿Ok? Perfecto. Abrazo grande. Se me dan una vuelta por el canal, un muy buen me gusta, se me suscriben, y sin comentarios feos, ¿ok? Que estamos empezando. Abrazo para todos. Buen fin de... Igualmente para ustedes. Chao, chicos. Profe, ¿el lunes hay clases?